Hola, hoy vamos a hablar de los avances tecnológicos y por sobre todas las cosas vamos a desarrollar cómo han disminuido los puestos de trabajo en la área específica que a nosotros nos compete, que es el área administrativa contable. Pero primeramente, si nosotros nos ponemos a pensar en los avances tecnológicos, seguramente que nosotros pensaríamos en la tecnología industrial. Robots que lo que hacen es reemplazar a puestos de trabajo. Seguro que si cada uno de ustedes pensó en la tecnología, lo primero que pensó fue en estos robots, en estas máquinas que reemplazaron el hombre. Por eso, una de las cuestiones que tenemos que saber es la definición de automatización industrial, que no es nada más ni nada menos que en la industria se reemplaza o se reduce al mínimo la intervención humana porque intervienen aparatos, interviene la tecnología. Pero obviamente que esto se da en otros campos. Y si yo a cada uno de ustedes les preguntase ¿y qué otro lugar interviene la tecnología? A más de uno de ustedes y a mí se nos vendría la otra tecnología. La tecnología que tiene que ver con todo lo de comunicaciones en el mundo. Pero también tenemos que saber qué ha llegado a la administración, a la contabilidad, todo lo que tiene que ver con la tecnología. No solo lo que ustedes ven en ese escritorio, sino que si ustedes se fijan, todos esos biblioratos podrían quedar reducidos a un pendrive de capacidad mínima o podrías llegar a quedar reducido con un celular en poco espacio. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de este tema. Lo primero que nosotros tenemos que decir es que vamos a hablar de cómo eran las diferentes etapas en la declaración jurada. ¿Cómo presentábamos una declaración jurada? Allá, en la antigüedad y hasta hoy. Hasta hoy. Les quiero aclarar que en poco tiempo ha sufrido un cambio muy importante todo lo que tiene que ver con lo administrativo y todo lo que tiene que ver con el organismo de contralor que es la AFIP. Entonces vamos a hablar de cómo presentamos la declaración jurada. La primera etapa, que ocupó muchos años, ¿sí? Vamos a denominarla la edad de piedra, donde teníamos que intervenir tanto con el organismo, o sea, teníamos que ir a la FIP, y también teníamos que enfrentarnos con la empleada pública, el empleado público que nos atendía. ¿Por qué? Porque cada uno de los trámites que nosotros teníamos que hacer, los teníamos que hacer a través de ir a la agencia a la que le correspondía a la persona física o jurídica y enfrentarte con esta empleada pública. Lo primero que teníamos que hacer era retirar el formulario de declaración jurada. Para ello generalmente había unas colas y por lo tanto nosotros teníamos 4 horas, más o menos, sin exagerar, para retirar los formularios y siempre y cuando llegásemos al mostrador, esta empleada pública no nos dijera no hay más, tenemos que pedir nuevos formularios ahí. Tengan en cuenta que estamos hablando antes de la década del 90, por lo tanto, no estamos hablando ni de impresoras, no estamos hablando de fotocopias, sino que teníamos que tener original, copia y en algunos casos triplicado, que eran los que nos entregaba el organismo que en esa época se llamaba DGI o Dirección General de Impuestos. Y entonces ahora les voy a presentar lo que era la oficina que algunos ni deben conocer. Todo lo que ustedes están viendo es la máquina de escribir, antigua, la calculadora, antigua,
Y a la derecha nosotros nos encontramos con algo importante para cubrir ese original duplicado y triplicado, que es el carbónico. Para otra clase, para otra charla, quedará cómo quedaban esas declaraciones juradas cuando teníamos que poner o arreglar algo que quedaba bien arreglado en el original, pero en todo lo demás quedaba superpuesto. Y esa era nuestros útiles para que nosotros pudiéramos generar una declaración jurada. No vamos a tomar el tiempo de cómo teníamos que poner todo en la máquina, hacer los cálculos, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero eso sí, cuando nosotros teníamos la declaración jurada, que teníamos que hacer firmar por el responsable y encontrarlo. Y después, nuevamente, todos los que habíamos estado en esa cola para retirar el formulario, teníamos que estar 4 horas más para hacer la entrega, para que esta empleada lo que hiciera es recibirnos ese original. Pero es de aquí que después teníamos que tener los fondos necesarios para pagarlo. Por lo tanto, teníamos que hacer otras 4 horas de cola para retirar los fondos de nuestro banco, que muchas veces no era el mismo banco que aceptaba los pagos de servicios y de impuestos. Y en otros casos, como yo he visto en algunas sucursales de Loma de Zamora, en la planta baja se retiraban los fondos y había que hacer la cola para pagar servicios e impuestos en el segundo piso, si no me acuerdo. Obviamente que como nosotros teníamos que perder 4 horas para retirar los fondos y si no teníamos la suerte de que en la misma casa nos cobraran, otras 4 horas para hacer el pago de ese impuesto. Así teníamos la primera etapa de la presentación de una declaración jurada. Pero vamos a pasar a la segunda etapa. La segunda etapa es cuando irrumpe, en la década del 90, lo que denominamos el SIAP, que es el Sistema Integrado de Aplicación. Era un sistema que nosotros teníamos que bajar, y una vez que lo bajábamos en nuestra PC, ¿sí? Tengan en cuenta que teníamos que bajarlo en cada una de las PC que se actuaran. Después, cargados los programas, teníamos la posibilidad de emitir con este sistema la declaración jurada. ¿Qué habíamos hecho? Habíamos eliminado las 4 horas para retirar el formulario. Tengan en cuenta que en esa época, cuando comenzó, teníamos que ir a nuestra agencia a retirar los disquetes. Recuerdo que los disquetes para este sistema SIAP eran 10 y había que cargar uno a uno hasta que se completaran los 10 y quedaba cargado el sistema. Obviamente teníamos que ir a la agencia a retirar todos los disquetes que correspondían a cada uno de los programas que quisiéramos incorporar en el SIAP para que nosotros para que nosotros pudiéramos hacer cada una de las declaraciones juradas. Teníamos que ir a retirar los disquetes del IVA, teníamos que retirar los de ganancias y así sucesivamente. Obviamente que lo único que nosotros, vuelvo a reiterar, sacábamos era el tema de ir a buscar los formularios, porque después de imprimir la declaración jurada, teníamos que ir a la agencia a entregarla, teníamos que ir al banco a retirar los fondos y teníamos que ir al otro banco a abonar el saldo de esa declaración. Obviamente que después viene la tercera fase, o la tercera etapa, que es cuando, con quit y con clave fiscal, nosotros ingresamos a la cuenta impositiva de la persona física o jurídica. A partir de ese momento, nosotros usábamos el sistema SIAP, generábamos la declaración jurada y después de
ingresar con Quick y clave fiscal, lo que nosotros hacíamos es presentar la declaración jurada, ¿sí? Entonces, ya teníamos 2 pasos solucionados. Ya habíamos generado la declaración jurada y la habíamos presentado. Entonces, ya habíamos avanzado bastante y habíamos ahorrado mucho tiempo de personas físicas que no perdían haciendo colas innecesarias. Este avance hizo que ya se perdieran muchos puestos de trabajo, dado de que se había reducido bastante el trabajo administrativo en las empresas. Pero ahora llega la última etapa. La última etapa que se generó es que no solo usábamos el sistema SIAP, sino que ya hoy se han dejado en muchos lados el sistema SIAP y directamente con Quick y con la clave fiscal se ingresa a la cuenta de AFIP, se genera la declaración jurada, se presenta la declaración jurada y aquellas declaraciones juradas que tengan saldo a favor, lo que se hace es generar, saldo a favor de la AFIP, se hace generar un BEP, que es el volante electrónico de pago. Con ese volante electrónico de pago, ya determinando si lo vamos a pagar por pago mis cuentas, por la red link o por la red que nosotros elijamos, después entrando al home banking de la empresa o de la persona física, se hace el pago correspondiente. Hoy es lo máximo que tenemos. O sea, que a partir de ahora nosotros podemos decir que con un simple celular podemos generar, presentar y pagar una declaración jurada, ¿sí? Un pago a la AFIP, a ARBA o a quien fuera. Tengan en cuenta que, exagerado o no, en la edad de piedra nosotros insumíamos solamente, sin tener en cuenta el trabajo, 16 horas para hacer todo el procedimiento, o sea, 2 días laborables, y hoy en 5 minutos. Piensen cada uno de ustedes cuántas personas han quedado hasta ahora en el camino por estas disminuciones. Obviamente que es muy bueno el avance tecnológico, pero también tenemos que tener que eso ha afectado y en mucho, ¿sí?, a los empleos en el área administrativa contable. Y ahora nos vamos a meter más en las generalidades de todo esto que tiene que ver con la disminución del empleo. Para quienes somos profesionales de ciencias económicas, el Instituto Tecnológico de Massachusetts es uno de los lugares en donde se generan muchas opiniones. Este instituto está diciendo que la automatización destruye trabajos a un ritmo más importante que los que crea nuevos trabajos. Obviamente que ha pasado en cada una de las etapas de la historia de nuestro mundo. Porque nosotros, ¿sí?, lo que se dice también es que está tendiendo el mundo a las economías autónomas. O sea, que procesos digitales que hablan entre sí y que están creando nuevos procesos, ¿sí? Obviamente que eso nosotros tenemos que buscar la forma de reemplazarlo, ¿sí? Y entonces, obviamente que se nos genera algo que es muy importante, que es el tema de que en el mundo existe una brecha importante entre lo que nosotros denominamos la mano de obra no calificada y las mentes brillantes. Existe un debate muy importante en nuestro país, en todo el mundo, de qué va a pasar en el futuro si esa brecha se sigue ampliando. Existen teorías que dicen que algunas profesiones y algunos puestos de trabajo que hoy se consideran importantes serán puestos de trabajo menores o tenderán a desaparecer, ¿sí?
No quiero hacer ningún ejemplo para que nadie se sienta tocado, pero es así. Ha pasado en todas las etapas de la historia de este mundo. ¿Por qué? Porque pasó también en la Revolución Industrial. Esos que eran puestos de trabajo importantes que usaban las manos terminaron siendo puestos menores o terminaron siendo puestos que quedaron fuera de nuestra, nuestra actividad laboral. ¿Sí? Fue en el momento que la industria reformó a muchos, a los que pudo, ¿sí? Y los llevó a incorporarse a esa clase que nosotros hoy denominamos obreros, pero que seguramente en esa época muchos artesanos, mucha gente que trabajaba con sus manos, tuvo que readaptarse y llegar a cubrir, ¿sí?, los puestos de trabajo de las industrias. Obviamente que en esa época hubo un debate. El único inconveniente es que nosotros nos encontramos ante un nivel avanzado. Tengan en cuenta que en 10, 15 años fue todo el cambio que nosotros dijimos de la edad de piedra y hasta la presentación en 5 minutos con un celular de nuestra declaración jurada. ¿Sí? Creo que ahora es mucho más amplio el cambio y es mucho más rápido el cambio. Obviamente que nosotros pensamos siempre en gente trabajando con robots, pero tengan en cuenta que la primera imagen, ¿sí?, de esa máquina armando un coche también es un robot. Siempre pensamos que tiene que tener una imagen humana, pero no tiene nada que ver. Es un robot. Esta cámara que me está filmando es un robot. Este micrófono, y es un robot nuestro celular. O sea que hace mucho tiempo que estamos conviviendo nosotros, los humanos, con los robots. Y los estamos por ahora creando nosotros mismos. Entonces, una de las cosas a las cuales el mundo está tendiendo es a la computación cognitiva. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Que ya existen simulaciones en donde el pensamiento humano va siendo reemplazado por el pensamiento de máquinas. ¿Sí? Y obviamente que todo eso tiende a que sea automatizado y todo eso tiende a que nosotros no digamos darle asistencia para que pueda formarse todo ese pensamiento nuevo. Obviamente que la pregunta que nosotros tenemos es si ese progreso económico y el empleo va a ser una separación para siempre. Y hoy, como terminación de todo esto, queremos decir que eso no es verdadero, dado que nosotros sí tenemos que trabajar en lo que yo denomino una oferta educativa para que cada uno de quienes pierdan un puesto de trabajo se puedan reciclar, reelaborar y ponerse en otro puesto nuevo. Para ello, ¿sí?, nosotros tenemos que pensar en una oferta educativa, que nos lleve al año o al siglo XXIII, ¿sí? O sea, que cada uno se comience a efectuar proyectos, ¿sí?, ante la disminución laboral que se viene en muchos sectores, ¿sí? También empezar a analizar cada uno de los trabajos humanos, ¿sí?, obsoletos, y para ver cómo nosotros los reemplazamos, ¿sí? Y obviamente que acá nosotros nos encontramos que estos robots deberían encargarse de los trabajos aburridos y repetitivos que ninguno de nosotros los humanos quieren hacer, ¿sí? Y obviamente, para finalizar todo esto, nosotros tenemos que ver que los robots
que las máquinas, ¿sí?, hagan potenciar a los trabajadores. Como toda la tecnología, en el caso administrativo, en el caso contable, ha potenciado el trabajo de empleados y de profesionales. ¿Por qué? Porque nos ha dado una herramienta que nosotros podemos usar para qué, para beneficio del trabajo administrativo, del trabajo profesional.